gente bella, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Por acá les habla su diseñadora y pastelera de confianza. El día de hoy vamos a preparar chantilly, pero les voy a contar absolutamente todo lo que necesitan saber para que su chantilly les quede perfecta. Así que no esperemos más y comencemos. Es que la chantilly, ese término de chantilly, es un punto al que llevamos nuestra crema de leche, crema para batir, nata para montar, crema para montar, tiene infinitos nombres de acuerdo al país en el que estemos. Pero el término chantilly es un punto. Es como decirles, por ejemplo, claras de huevo y merengue, ¿ok? Las claras de huevo las llevamos a punto merengue. Aquí pasa lo mismo. La crema para batir la llevamos a punto chantilly, así que ya saben eso por allí, es muy importante que lo sepan. Hay dos tipos de esta crema, la crema animal y la crema vegetal. Se pueden conseguir en el mercado de ambas, pero es importantísimo que sepamos las diferencias para elegir la que más se adecue a lo que necesitamos en el momento. Por ejemplo, la animal, su principal ingrediente es la leche. En cambio, la vegetal, su principal ingrediente son las grasas vegetales. Yo en lo particular recomiendo que sea animal o sea vegetal, siempre la utilicemos para postres refrigerados. Pero si queremos llevar nuestra torta o nuestro cake, nuestro dulce, a un ambiente abierto, que este sea un clima de aproximadamente 23-22 grados Celsius para abajo. No recomiendo llevar una torta chantilly a un parque que le pega el sol directo a 40 grados Celsius. No lo recomiendo para nada. Ambos vienen endulzados frecuentemente cuando son para repostería, pero de igual forma se les puede incorporar un poco más de azúcar si así lo deseamos. La crema de leche animal yo la utilizo mucho cuando voy a hacer drip cakes, porque no necesito montarla, ¿ok? Sino que simplemente necesito ese agente graso que me ayuda a obtener ese drip cake espectacular. Pero si por el contrario lo que quiero es decorar, prefiero la crema vegetal. Sea cual sea tu elección, sea animal o sea vegetal, recuerda que esta crema debe tener un mínimo de 34% de grasa. Más abajo de esto no montará muy bien, no nos servirá para decoraciones y es importante que lo tengan en cuenta. El día de hoy vamos a hacer una prueba con distintos porcentajes de grasa en la crema para que podamos ver las diferencias. Cuánta cantidad de azúcar, si le quisiera incorporar azúcar, cuánta cantidad de azúcar debo agregar. Eso es facilísimo. Por cada 50 mililitros de crema voy a incorporar 10 gramos de azúcar. Es decir, si tengo 100 gramos de crema, 20 de azúcar, 150 de crema, 30 de azúcar, 200 de crema, 40 de azúcar y así sucesivamente. Ahora, ¿qué vamos a necesitar para obtener nuestra chantilly bien firme? Azúcar glass. A mí me encanta colocarle un poco de cremor tártaro. Recuerden que el cremor tártaro es un estabilizante que nos va a ayudar a obtener unas cremas bastante resistentes y que se mantenga su forma por más tiempo. Esto yo lo utilizo tanto para cremas animales como para cremas vegetales. Y también les recomiendo utilizar envases que sean de acero inoxidable, ya que este nos va a ayudar a mantener nuestra crema fría por un poquito más de tiempo, así que podremos ir batiendo perfectamente y obtener mejores resultados. Otro truquito para mantener nuestra chantilly bien montada es utilizar hielo. Colocamos una cama de hielo en la parte de abajo y por encima vamos mezclando. Ya verán cómo lo hago. Recuerden siempre mezclar muy bien sus cremas de leche antes de utilizarlas. Fíjense en una textura cremosa, pero si se dan cuenta está bastante líquida a la vez. Recuerden que las cremas están 100% frías. Esta es crema con 17% de grasa. Voy a colocar unos cubos de hielo de esta manera para poder colocar mi envase. Fíjense que también estoy utilizando uno de este material en la parte de arriba para que me conduzca al frío. Le voy a incorporar un cuarto de cucharadita
de cremor tártaro y le voy a ir incorporando su azúcar mientras lo voy batiendo. Recuerden, aquí tengo 200 mililitros de crema, entonces vamos a incorporar 40 gramos de azúcar. Fíjense que yo, por más que la bata, ella no monta para poder decorarla, para poder frizar mis tortas, ni nada de esto. Esto quiere decir que esta crema no me sirve para este tipo de fines. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden que esta tiene 17% de grasa y lo ideal es que sea 34% de grasa o más. Aquí podemos observar una crema de leche bastante líquida, que nos pudiera servir para hacer drip cakes, para hacer tres leches, otro tipo de preparaciones, pero para decoración no. Fíjense la textura que tiene. En este otro envase voy a colocar crema a 20% de grasa. Fíjense que tienen texturas bastante parecidas. Le incorporamos su cuarto de cucharadita de cremor tártaro y su azúcar. Se lo vamos incorporando poco a poco. Con esta de 20% podemos observar que así la batamos bastante, de igual forma no monta para decoraciones. Tiene 20% de grasa, no nos alcanza para decoraciones, nos alcanza para una tres leches, nos alcanza para otro tipo de preparaciones, pero no para decoraciones. Fíjense que esta tiene un color un poco más oscuro o más amarillento que la del 17%. Algo muy ligero. Le voy a incorporar su cuarto de cucharadita de cremor tártaro. Y en este caso no le voy a incorporar azúcar, ya que esta viene bastante endulzada, entonces no quiero empalagar. Bol bien frío, crema bien fría, varillas bien frías. Voy a parar un momentico para mostrarles algo. Cuando una crema nos va a servir para decorar, pasa esto. Fíjense que tengo un minutico batiendo y ya se ve mucho más gruesa, se ven que tiene más burbujas, se ve que está entrando aire, ¿ok? Aquí ya sabemos que esta crema nos va a servir. ¿Por qué pasa esto? Porque tiene mayor cantidad de grasa en su composición. En este punto tengo aproximadamente unos 5 minuticos batiendo y si se dan cuenta ya está medio montada. No está para nada firme todavía, pero ya podemos ver que ya se le ve distinto, ya tiene más líneas, se le ve una mejor consistencia en comparación a las que no cumplían con el porcentaje de grasa. Vamos a seguir batiendo. Ya luego de aproximadamente unos 8 minutos de batido, tenemos nuestra crema chantilly montada de manera perfecta. Fíjense que está resistente, ya no se mueve, no se cae, mantiene su forma. Esta crema, así como la ven, la podemos pigmentar con colores en gel. Siempre recomiendo que sean colorantes en gel, ya que con muy poquita cantidad obtenemos unos buenos resultados. En este caso voy a pigmentar mi crema chantilly. Fíjense que está totalmente resistente. Es importantísimo que también conozcamos las marcas, ¿ok? Este en este caso es rojo, pero es un rojo que tiende más hacia ser como naranja. No es un rojo así fresa, sino más bien tiende a otro tono, ya lo van a poder observar. Entonces es muy importante que conozcamos los colores que tenemos disponibles para saber qué mezclas podemos hacer. La colorimetría de nuestras cremas siempre con movimientos envolventes. 2 gotas. No se cae mi crema. Recuerda que si quieres aprender estos colores y mucho más, tenemos la masterclass de colorimetría disponible para ti. En este momento está en descuento. Te voy a dejar aquí arriba el link
para que te inscribas y para que no te pierdas nada. Vas a aprender más de 53 tonos que puedes aplicar tanto en chantilly, como en buttercream, como en merengue, como en muchas cremas más. También lo puedes aplicar en chocolatería, drip cake y todo eso. Así que no te lo pierdas, está buenísimo. En el video de hoy enviamos un saludo a Silvia de Maracay, Matrioska de Panamá, Marcela desde Canadá, Elizabeth desde Colombia, Fanny desde Caracas y Madeline desde España. Gracias por ver nuestras recetas y seguir a Saracellos. Si quieres que te envíe un saludo, déjamelo en los comentarios. Cuéntame cómo te llamas y de dónde nos estás viendo. Así te enviaremos un saludo en el próximo video. En este caso vamos a utilizar gelatina sin sabor. También en otros países se conoce como grenetina. Y a estos 2 gramos le vamos a incorporar 4 cucharaditas de la misma de la gelatina de agua. El agua, si está tibia, mucho mejor. Mezclamos muy bien estos 2 ingredientes y lo dejamos allí unos 5 minuticos que repose. Pasados los minutos, fíjense que la gelatina se convierte como en un gel. No está totalmente dura, está perfecta para incorporársela a la crema. Ahora, ¿qué nos queda? Sencillo, nuestra mezcla anterior de gelatina, recordemos que son 2 gramos de gelatina por 200 mililitros de crema bien fría. Por cada 100 gramos de crema, 1 gramo de gelatina. 200 gramos de crema, 2 gramos de gelatina. 300 gramos de crema, 3 gramos de gelatina. Y así sucesivamente. En este punto, cuando estamos batiendo y vemos que ya va haciendo figuras en la crema, este es el momento preciso para irle incorporando la mezcla de gelatina. Vamos a ir batiendo mientras la vamos incorporando. Y luego de unos 8 minutos de batido ya tenemos nuestra chantilly totalmente montada con su gelatina. Voy a llevar esto a la nevera para que vean cómo se ve luego de unos minutitos. Y luego de aproximadamente 30 minutos ya tenemos acá nuestra chantilly. Fíjense, esta es la que le colocamos un poco de color. Vean que no se cae para nada. Está resistente. Esta es la que preparamos con cremor tártaro. Y esta es la que preparamos con gelatina. De igual forma, no se cae para nada. Vamos a probarlas para ver qué tal. Vamos a probar primero la que tiene gelatina, esta que tenemos acá. Voy a tomar un poco. Fíjense que está totalmente cremosa. Exquisita. Está divina. Vamos a probar ahora la otra, que es la que tiene cremor tártaro. Vamos a ver la textura por acá. Esta textura la siento mucho más aireada, mucho más resistente, más montada. Y en el paladar se siente más aireada. Esta queda un poco más aireada, esta queda más cremosa. Ambas me gustan porque, si se dan cuenta, ambas mantienen su resistencia. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan anotado todos los truquitos. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de estas maravillosas recetas. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Nos vemos pronto. Chao, chao.